Y bueno, bienvenidos todos, como siempre, a Fórmula Hit, pequeños trozos de música, y nosotros ambientando de una manera especial con nuestros participantes del día de hoy, como siempre en programa, tratando también de estar con todos aquellos amigos oyentes en cualquier punto a través de internet. El día de hoy, como siempre, hoy lunes, nuestra querida Pepa Rul, para entregarnos en clave poética. Nuestra colaboradora estrella abre este turno maravilloso dedicado a la poesía. Así que nos vamos ya rápidamente con nuestra querida Pepa Rul. Vamos a ver si es posible, porque estamos en una conexión bastante atrevida. Por aquí hay cruces de música. Vamos a ver, vamos a esperar que ya no se interrumpa la conexión. Pepa Rul, bienvenida. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leonor. ¿Qué Como tal? siempre, bien hallada y encantada de estar de nuevo contigo y con los oyentes y con todos nuestros amigos. Pues muy bien. Aquí tratando, bueno, disfrutando de la primavera, que siempre la sangre altera, aunque ya esté muy dicho, pero es que es verdad que cuando llega la primavera, pues los sentidos se activan y no sé, hay más luz y bueno, todo parece, por lo menos a mí me lo parece como más bonito, ¿no? El momento del año que a mí me gusta más. Y bien, pues nada, tratando de ordenar un poco mi vida, mis ideas, mis proyectos. En fin, Yo pero creo, bien, yo creo que de salud bien, gracias. lo has dicho bien claro, ¿no? Son momentos de gozo de alguna manera, porque la primavera tiene eso, darnos esa posibilidad de gozar de ella. Pero claro, hasta el día de hoy yo no he visto llover por aquí, por lo menos en Castellón de la Plana me falta lluvia. Eso Y, sí, y lo eso sí. que quisiéramos es que hubiese esa posibilidad, ¿no? De refrescar, de limpiar, y por qué no, también de poder de alguna manera tener esa tranquilidad de que vamos a gozar de agua todo el año. Pero digo yo, es que los ríos van como van y estamos Claro. acondicionados a este tiempo. Así que vamos a ver si nuestra Pepa Rul por ahí trae esa Eh, frescura maravillosa como siempre. bueno, muy bien. El agua es vida, ya sabemos que el agua es vida. Y hoy vamos a compartir dos poemas de un poeta también para el cual, vuelvo a repetir, harían falta desde luego más de un programa, que es Rubén Darío. La poesía de Rubén Darío, que es la poesía modernista, como le llamaban a ese movimiento, pues es una poesía que encaja muy bien con esa exuberancia, ¿no?, que nos proporciona la primavera. Y yo, como siempre, Leonor, si quieres, me gustaría pues comentar un poquito lo que fue la figura de Rubén Darío para quienes Por supuesto, no la encantada, conozcan, pues que encantada. tengan una idea un poquito más acercada al mismo, ¿no? Bueno, pues Rubén Darío, su nombre era Rubén García Sarmiento. Y me gustaría decir, porque sabes que nosotros en nuestro tema judío pues no lo perdemos de vista nunca, ¿no? Pues Sarmiento es un apellido que fue ya de persona judía en la época medieval en España, y después también un apellido utilizado por judíos. Yo no quiero decir con esto que Rubén Darío fuera judío, pero me ha llamado la atención, Sí, y además la madre se llamaba Rosa Sarmiento. ¿Sabes que las imagínate. sefardíes, muchas de ellas tienen unos nombres maravillosos, que son nombres de flores, o nombre Luna, Sol, bueno, Azucena, por supuesto, Rosa, ¿no? De O de jazmín, Yasmín, ¿no? Jazmín, sí, o sea, son unos nombres muy bonitos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo no digo nada, pero esto sí quería simplemente Sí, oye, que siempre, reseñarlo. Pepa, me encanta además que matices de esta manera, porque no solamente es que alimentes un poco el tema, imagínate, ya sin querer has tocado hasta los nombres, orígenes, de dónde puede venir un vínculo, y quién sabe, una conexión, ¿no? Hasta una conexión con el mundo judaico. Bueno, Claro, y o una nos... forma de entender la vida y de vivirla, ¿no? Porque eso también se hereda, de Así cómo se es, entiende la vida, ¿no? Y qué así valores es. tenemos, o qué es lo que nos atrae, que todo esto también se hereda. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un personaje absolutamente excepcional, porque fue muchas cosas, fue un hombre muy polifacético, muy prolífico, muy rompedor en su momento y en su época.
Y fue, bueno, claro, fue poeta, fue escritor, fue periodista y de hecho fue corresponsal y director de algunos periódicos. Él nace en León, que es una ciudad de Nicaragua, en 1867, a final del 19, pero vivió en muchísimos lugares, vivió en El Salvador, vivió en Chile, en Valparaíso, y en Centroamérica estuvo en varios países, pero también luego viaja a Europa, viaja a Madrid y Francia, y aquí pues fue donde tuvo cargos diplomáticos también. Entonces fue un hombre que la influencia, bueno, y el apoyo del escritor y crítico literario Juan Valera en España, pues le hizo saltar a la fama, y a partir de ahí, como él empezó a hacer una poesía con mucha influencia francesa, ¿sabes? Pero que adaptaba la prosa, bueno, perdón, la poesía en castellano, la estuvo adaptando. Y este movimiento del que él, al que se le puede considerar que es un gran referente, por no decir quizá el máximo en castellano, que era el modernismo, es un movimiento en el cual rompía moldes, ¿no? Y todo lo que eran las métricas establecidas, para él decía que la poesía era música, entonces lo importante era el ritmo. Pues va a cambiar muchas cosas. Entonces va a ser un poquito como, entre comillas, un revolucionario de lo que era la poética de entonces, y va a conocer a personajes muy importantes del mundo literario, como Zorrilla, como Emilia Pardo Bazán, también del mundo diplomático, o sea, político, como Emilio Castelar o Cánovas del Castillo, en fin, se codeó con muchas personas importantes de la época, de la sociedad, tanto en Francia como en España. Pero bueno, él después volvió otra vez a Nicaragua, y quería resaltar que se casó, se casó primero, se enviudó, volvió a casarse, o sea, una segunda mujer, pero después fue un hombre enamoradizo, porque encontró el amor de su vida, lo encontró en una chica analfabeta, fíjate, hija de un jardinero, a la cual él enseñó a leer y a escribir. Y este fue el amor de su vida, ¿no? De con quien tuvo varios hijos, en fin, una vida muy, muy, muy intensa. Y él también quería yo decir que, por ejemplo, él no pensaba que esto, que tuvo varias mujeres, ¿no? Y se enamoró varias veces, lo vamos a ver reflejado en uno de los poemas que vamos a compartir, y luego lo comentaré. Y también era un poeta para el cual el erotismo era muy importante. Su poesía, te digo, es muy sensual, muy erótica, o tiene un fondo erótico, ¿no? Y también a la vez muy elevada, de éxtasis, de mística. O sea que aquí tenemos un personaje impresionante. Y posiblemente también llegar a influenciar un poquito el tema, porque tenía una afición especial por la bebida, ¿no? Todo hay que decirlo. Ah, bueno, sí, eso sí. Entonces, hay que decir todo. Intenso bueno, sería. De hecho murió de cirrosis hepática, algo parecido a la cirrosis hepática. Qué sí. triste. Bueno, porque, vamos, es uno de los grandes referentes de la poesía en el mundo, y está aquí esta noche a través de voces maravillosas, y en este caso con un poema, Canción de Otoño en Primavera, Rubén Darío, y por supuesto en la voz de, en este caso, en mi voz. de Pepa Rull, aquí en programa desde Fórmula Hit. Pepa, vamos a la poesía, ¿sí? Muy bien. Bueno, en ello estamos, y por supuesto ustedes también pueden participar con nosotros a través de nuestro programa, en WhatsApp, a través de Facebook, en fin, nos van motivando y nos van también, ¿por qué no?, de alguna manera participando su opinión, sus ideas con respecto a este momento clave. Sí, por supuesto, desde Fórmula Hit en clave poética con Pepa Rull y Luis Pablo Núñez. Escuchen. Poema de Rubén Darío. Canción de otoño en primavera. A Martínez Sierra. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una dulce niña en este mundo de duelo y aflicción. Miraba como el alba pura, sonreía como una flor. Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. Yo era tímido como un niño. Ella, naturalmente, fue, para mi amor hecho de armiño, Herodías y Salomé. Juventud, divino tesoro,
ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. La otra fue más sensitiva y más consoladora y más halagadora y expresiva, cual no pensé encontrar jamás, pues su continua ternura una pasión violenta unía. En un peplo de gas pura, una bacante se envolvía. En sus brazos tomó mi ensueño y lo arrulló como a un bebé, y le mató triste, pequeño, falto de luz, falto de fe. Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Otra juzgó que era mi boca el estuche de su pasión, y que me roería loca con sus dientes el corazón, poniendo en un amor de exceso la mira de su voluntad, mientras eran abrazo y beso, síntesis de eternidad. Y de nuestra carne ligera, imaginar siempre un Edén, sin pensar que la primavera y la carne acaban también. ¡Qué maravilla! Pepa Rull en clave poética, Juventud, divino tesoro. Esta canción de otoño en primavera lo dice todo. Y claro, Así para es. ello el gran maestro Rubén Darío. Y vaya, Pepa, es que me has hecho recordar, estaba retrocediendo en el tiempo. Hace poco, Sí, bueno, eso está relativamente, bien. nuestra Viajar en el tiempo. sí, viajar en el tiempo con la idea y recordando alguna vez también haber escuchado a alguna querida profesora en la época de la secundaria, ¿no? Evocar esta preciosa poesía. Y Pepa Rull lo ha hecho también o con tanta intensidad, igual que esta entrañable mujer. Así que, bueno, desde aquí ese recuerdo en el corazón, no lo menciono porque Muchas gracias. sinceramente he olvidado su apellido para mi profesora. Desde el corazón, un abrazo. Y Pepa Rull recordando y haciendo posible que la poesía llegue a Pues, nosotros aquí en Fórmula Hit a esta hora, imagínense ustedes. Leonor, es un piropo lo que me echas, porque realmente si eres capaz de ayudar a evocar momentos de tu vida y traerlos al presente, pues mira, eso es ser un poquito nada más, en este caso maga. Fíjate, también Rubén Darío consideraba a los poetas como magos, ¿no? O como, de alguna manera, sacerdotes, porque decía que el poeta tenía esa capacidad de discernir la verdadera realidad. Fíjate, realmente, bueno, es que son personas, ¿verdad?, que ojalá los hubiéramos conocido. Y nada, yo te agradezco mucho que tú tengas también esa sensibilidad, y espero que quienes nos han escuchado también. Y te decía que el tema del erotismo en la poesía de Rubén Darío estaba presente, así como el éxtasis. En este poema que hemos escuchado dice, plural ha sido la historia de mi corazón, ¿no? Plural, porque ha ido detallando y enumerando de los diferentes amores que tuvo. Entonces, bueno, por lo menos algunos de los conocidos, ¿no? No sabemos cuántos tendría, pero bien. Entonces, él ahí efectivamente va contando, ¿no? Como, y va a decir precisamente ese sentido sensorial, ¿no?, que tiene. Bueno, pues no vale con un solo amor en la vida, por lo visto tenemos que tener más, como creía él, ¿no? Y ahora, si quieres, podemos ir al otro poema. Este está recitado por Luis. Y bueno, pues nos está describiendo también con muchísima fuerza y con muchísima, ¿cómo se dice?, abundancia, ¿no?, de figuras, para que la imaginación vuele, pues la isla de Valdemosa. Y también aquí tenemos un toque erótico. Bueno, erotismo y la fina letra y poesía de Rubén Darío esta noche aquí en Fórmula Hit, y la voz de, bueno, la verdad es que es todo un lujo también tener además a Luis Pablo Núñez. ¿Cómo será así de especial Luis Pablo? Que hace unos días nos concedió una entrevista después de, bueno, muchísimo tiempo de
años, de años. no tener la posibilidad de entablar en directo con él y logramos tener esa conexión, además de sorpresa para una servidora, ¿no? Se Pues atrevieron sí, tanto Pepa Rull como Luis Pablo Núñez desde un lugar, una terracita idílica en Córdoba, pues conectar conmigo y poder hablar. Y sin embargo, pues por cosas de la vida, no se pudo, no pude tener, no tengo en ese momento esa grabación que la quería ah, tener pues en sí, ese archivo de recuerdo para nuestra pues emisora. sí, pues Y sí. fíjate Bueno, tú, Pepa, pero es que se hace de rogar nuestro poeta. Y poeta porque lo es, ¿eh? eso parece, sí, sí, Así es. claro que lo es, claro que lo es. Con nosotros Luis Pablo Núñez en programa y su voz para entregarnos a través de Enclave Poética Valdehermosa. Así que vamos a escucharlo. Y como siempre, aquellos que están nuevamente, bienvenidos. Gracias, Ray, por decirme que está escuchando desde su dispositivo. Lo mismo, Cristina, en Alexa. Qué bien, me encanta. Pues ahí vamos, ¿eh? Escuchen. Valdemosa, de Rubén Darío. Del libro Poema del Otoño y otros poemas, 1910. Vago con los corderos y con las cabras trepo, como un pastor por estos montes de Valdemosa, y entre olivares pingües y entre pinos de Alepo, diviso el mar azul que el sol baña de rosa. Y en tanto que el Mediterráneo me acaricia con su aliento yodado y su salino aroma, creo mirar surgir una barca fenicia, una vela de Grecia, un trireme de Roma. Y me saca de mi éxtasis en la dulce mañana el oír que del campo cercano llegan unas notas de evocadora melopea africana que canta una payesa recogiendo aceitunas. Pían los libres pájaros en los vecinos huertos, se enredan las copiosas viñas a las higueras, y muestra el sexual higo dos labios entreabiertos junto al ámbar quemado de las uvas postreras. Plinio llama Baleares funda belicosas a estas islas hermanas de las islas Pitiusas. Yo sé que coronadas de pámpanos rosas, aquí un tiempo danzaron ante la mar las musas. Y si esta región dieron Catarina y Raimundo paz que a Cristo pidieron Raimundo y Catarina, aún se oye el eco de la flauta que dio al mundo con la música pánica vitalidad divina. Mejor descripción imposible. Pues sí, Valdehermosa, Rubén Darío y la voz de Luis Pablo Núñez a través de La Poesía de la Noche y ellos dos, Pepa y Luis Pablo, con su enclave poética. Qué maravilla, mi querida Pepa Rull. Tú sabes qué momento tan grato poder desconectar, que pues parece sí. mentira, ¿no? Pero entre el trabajo, temas a veces, inclusive, ¿por qué no? Sociales, familiares, noticias que escuchamos, cosas que van y vienen y de repente esta maravillosa conexión con Es la una isla la poesía. poesía. Sí, 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 totalmente. desconectamos de todo y aquí estamos, entregados a la Para mí poesía. tengo que reconocer que es terapéutica, de verdad. Yo cuando me meto para musicar los poemas, y bueno, cuando los leo, pero cuando los musico los tengo que repetir a veces y no me importa, me sumerjo en ellos y me evado del mundo. O sea, es, como bien has dicho, o sea, te quitas de todos esos problemas, las tensiones, las dificultades, te vas a otros lugares, te vas a Valdemosa, te vas a los sentimientos, a veces te ayuda, otras veces simplemente el deleite, ¿no? De dejarte llevar. Y fíjate, en este caso, eso que él decía, vamos, lo que decía él y lo que se le consideraba y lo que hizo, que fue hacer que la poesía para él era música, es que parece, ¿no?, que aún más en el caso de Rubén Darío, pues te vas dejando llevar por esa música, por esa, ¿no?, esos tonos, y de verdad eres maravillosa. De manera que de nuevo me alegro mucho, Leonor, que tengas ese que lo sientas, y yo estoy segura de que muchos de nuestros amigos que nos escuchan pues también lo habrán sentido, y le invitamos a ello, ¿verdad?, a que nos sigan, que se metan en la poesía y que se olviden
del día a día, que se olviden de todo. Exacto, que desconecten y en ese momento de solas es la mejor terapia el poder entregarnos a este momento, justamente los días lunes, como nos lo permiten nuestros colaboradores, en este caso iniciando programa, nuestra querida Rubilinda Pepa Rul y Luis Pablo Núñez aquí en programa. Pues Pepa, estoy encantada como siempre. Ya sabes que la próxima semana podemos nuevamente entregarnos a la poesía, siempre abriendo este momento contigo y con Luis Pablo. Así que, ¿qué te puedo decir? Que simplemente gracias, hasta la próxima semana. Si nos quieres adelantar algo, invitar, pues hablando de invitar, Pepa, sabes que nos han invitado, ya que me permito decirle que sé que está conectado, a Paco Canales, que es director, gerente de TV4 Villarreal, me está invitando para que participe de la bodeguilla de Villarreal por sus fiestas, ¿no? Así que, bueno, pues un saludo, Paco, para ti, un besote, un abrazo inmenso, querido amigo, colega de medios de comunicación, gran señor, con quien he tenido también el gusto de poder conversar para él y para todo su equipo de Canal 4 de Villarreal. Un abrazo. No quería perder ese momento antes de que se vaya a hacer algo que un hombre tan ocupado está escuchando. Pues bien, un abrazo para ti, pues Paco. Pues también mi agradecimiento, y como siempre yo lo extiendo a Luis, sí. Que bueno, ya por lo menos le has escuchado en directo. Me encanta. No solamente por las grabaciones, y le han podido escuchar nuestros oyentes, y bueno, pues ya habrá ocasión de que se pueda volver a repetir, no lo mismo, porque hay en los momentos en la vida pasa y es irrepetible cada momento que vivimos, pero bueno, otros iguales o mejores, ¿no? Y nada, pues sí, él está ahí, está ahí, de hecho está escuchándonos, y bueno, pues aquí entre todos, por supuesto, tú eres la que llevas este programa, la que lo conduce también, y la que lo ha creado y la que nos ha invitado, y a otros colaboradores tuyos, a los cuales saludamos también. Y bueno, pues agradecer como siempre este trabajo por la poesía, porque al final es en beneficio de todos, y creo que no podemos permitir que quede ahí olvidada. De manera que cada vez que aquí comentamos, sacamos un poeta, estamos disfrutando de su poesía y hablando un poquito de cada uno de ellos, le estamos dando vida otra vez, y creo que eso es muy, muy bonito, y invitamos a todos a que se unan nosotros el próximo lunes, que probablemente también hablemos de libros. Ha sido ahora la Feria del Libro en muchos sitios. En muchos lugares. Los libros son esa maravilla, ¿no? Que además contienen los poemas, pero aparte de ser contenedores, esa palabra no me gusta, pero bueno, el envoltorio de los poemas, los libros son algo fantástico, maravilloso, y también merece que hablemos de ellos. Y aquí una de nuestras colaboradoras, además, estuvo firmando en la Feria del Libro. Estoy hablando de nuestra querida Rosa María Villarroy, así que, bueno, estoy encantada con todos ustedes, son maravillosos. Y nos abren esa puerta maravillosa al mundo de la cultura, desde la poesía, la literatura, con sus obras, con su poesía, y por supuesto también a aquellos artistas plásticos que nos permiten entrevistarlos a todos ellos. Muchísimas gracias. Lunes cultural desde Fórmula Hit, Pepa Rul, Luis Pablo Núñez en Clave Poética. Hasta la próxima semana, Pepa. Hasta la próxima. Un abrazo para todos. Un abrazo para ti también. Claro. Continuamos con la música hasta el